Ejercicio 15. El resalto hidráulico fijo de la figura se produce cuando un líquido ideal de densidad ρ y viscosidad μ, que fluye con velocidad constante U1 en un régimen supercrítico, se decelera hasta alcanzar una velocidad constante U2 en un régimen de flujo subcrítico. Sabiendo que el número de Reynolds es mucho mayor que la unidad, determinar las dos ecuaciones algebraicas que proporcionan el espesor H2 y la velocidad U2 aguas abajo del resalto como funciones de H1 y U1. En este problema vamos a resolver un resalto hidráulico fijo. El resalto hidráulico se produce cuando las condiciones a la entrada, U1 y H1, son tales que el régimen es supercrítico, es decir, el número de Froude es mayor que la unidad. Como la velocidad con la que viajan las ondas capilares es igual a la raíz de GH, no son capaces de informar al fluido con la necesaria antelación de la condición de contorno a la salida, U2 y H2. El fluido resuelve este inconveniente mediante un resalto hidráulico, alcanzando de forma brusca las condiciones a la salida en un régimen subcrítico, es decir, con un número de Froude menor que la unidad. Para resolver este problema vamos a emplear la ecuación de conservación de la masa, que nos dice que la variación con el tiempo de la masa contenida en mi volumen de control, más el transporte convectivo de masa a través de las paredes que encierran a mi volumen de control, es igual a 0. Tomaremos como volumen de control el determinado por la superficie σ1, la superficie σ2, la superficie sigma lateral y la superficie sigma de la pared. Como estamos trabajando con un líquido, la densidad se nos va. El primer término es la variación con el tiempo del volumen de mi volumen de control. Mi volumen de control es fijo y por tanto este término es 0. La velocidad del volumen de control también es 0, ya que el volumen de control es fijo. Calculemos el transporte convectivo. Sobre σ1, V por N es menos U1 y el área H1. Sobre σ2, V por N es más U2 y el área H2. Sobre la sigma de la pared, el transporte convectivo es 0, ya que tenemos una pared. Sobre la sigma lateral, el transporte convectivo también es 0, ya que la velocidad es perpendicular al vector normal. Obtenemos, por tanto, que U1 H1 es igual a U2 H2, es decir, caudal que entra igual a caudal que sale. Esto es una ecuación con dos incógnitas y por tanto no hemos acabado nuestro problema. Este problema es uno de los pocos ejemplos en los que, aunque se cumplen las condiciones para aplicar Euler-Bernoulli, líquido con Reynolds mucho mayor que la unidad y con fuerzas másicas que derivan de un potencial, no puede emplearse. Que aumente la sección a la salida implica que existe una deceleración del fluido y por tanto una pérdida de energía, y Euler-Bernoulli no es más que una forma de expresar la conservación de la energía. La energía empleada en acelerar el fluido más la empleada en aumentar su presión, su inercia y su cota es 0. Para cerrar el problema, emplearemos la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, que nos dice que la variación con el tiempo de la cantidad de movimiento contenida en mi volumen de control, más el transporte convectivo de cantidad de movimiento a través de las paredes que encierran a mi volumen de control, es igual a la resultante de las fuerzas de presión, más la resultante de las fuerzas de viscosidad, más la resultante de las fuerzas másicas sobre mi volumen de control. La cantidad de movimiento contenida en mi volumen de control
no cambia con el tiempo, ya que el problema es estacionario y mi volumen de control es fijo. La velocidad del volumen de control es cero debido a que mi volumen de control es fijo. Como tenemos un líquido ideal, la resultante de las fuerzas viscosas también puede despreciarse. Vamos a calcular el transporte convectivo. Sobre sigma 1, V por N es menos U sub 1, por ρ, por el área, y por U sub 1 de nuevo, que es U sub 1 E sub X. Sobre sigma 2, V por N es más U sub 2, por ρ, por el área, y por U sub 2, que es U sub 2 E sub X. Sobre la sigma de la pared, el transporte convectivo es cero, ya que tenemos una pared. Sobre la sigma lateral, el transporte convectivo es cero, ya que la velocidad es perpendicular al vector normal. Sobre sigma 1 y sobre sigma 2, el movimiento es unidireccional y por tanto hay fluidoestática en la dirección transversal al movimiento. Se cumple que P más ρgz es igual a constante. Sobre sigma 1, para determinar esta constante, tomaremos un punto de la entrefase, de forma que P más ρgz es igual a P sub A más ρg h sub 1. Sobre sigma 2, para calcular el valor de la constante, también tomaremos un punto de la entrefase y obtenemos que P más ρgz es igual a P sub A más ρg h sub 2. Calculemos la resultante de las fuerzas de presión. Sobre sigma 1 queda más ρg h sub 1 al cuadrado partido por 2 E sub X. Sobre sigma 2 obtenemos menos ρg h sub 2 al cuadrado partido por 2 E sub X. Sobre la sigma de la pared no sabemos calcularla, ya que desconocemos la distribución de presiones, pero sí sabemos que tiene componente según E sub z. Sobre la sigma lateral es igual a 0, ya que la presión es igual a P sub A. La resultante de las fuerzas másicas tampoco sabemos calcularla, ya que desconocemos el volumen del resalto, pero sí sabemos que tiene componente según E sub z. Estos dos términos son los únicos que tienen componente según E sub z y por tanto se cancelan. Sumando, obtenemos que U sub 1 al cuadrado más U sub 2 al cuadrado es igual a G partido por 2 por H sub 1 al cuadrado menos H sub 2 al cuadrado. Esta ecuación, con la ecuación 1, constituye un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que nos permite determinar H sub 2 y U sub 2 en función del resto de datos del problema.